Hola a todos y todas, en la clase de hoy vamos a ver los contenidos de la unidad número 2, bases de la micro y la macroeconomía. Bien, para comenzar vamos a retomar los conceptos que estuvieron viendo en la unidad anterior. Vamos a retomar la historia del pensamiento económico. Vamos a traer para las clases de hoy a Keynes y a Smith. Para comenzar con lo que nombraba Keynes en relación a la historia del pensamiento económico, su teoría se fundaba en la intervención del Estado en la economía. Decía Keynes que la economía no podía funcionar simplemente por el libre ejercicio de la oferta y de la demanda para establecer un precio de equilibrio en los bienes y servicios que brinda el mercado, sino que debía intervenir también el Estado para poder regular el funcionamiento de la economía. Bien, para comenzar vamos a traer el concepto de la macroeconomía, que fue Keynes el que comenzó a estudiar la economía en su conjunto, y a la ciencia de esta economía la nombraron macroeconomía, que se dedica a estudiar a la economía globalmente en su conjunto. Bien, entonces, ¿cuál es el ámbito, para responder en un principio, cuál es el ámbito de estudio de la macroeconomía? Es la economía global en su conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar los mercados, más adelante vamos a profundizar, en la unidad próxima vamos a profundizar qué es el mercado, de qué se trata, cómo está compuesto, qué agentes intervienen en el mercado. Entonces, la economía va a estudiar los mercados, los agentes económicos, que son las familias, los consumidores, y también va a entrar en juego el Estado. Bien, volviendo a Keynes. Como mencionaba, es el fundador de la macroeconomía y va a estudiar a la economía en su totalidad. Uno de los variables que le interesa a la economía es estudiar el desempleo, la inflación, el crecimiento económico y la riqueza. Asimismo, también la economía se va a dedicar a estudiar los ciclos económicos, la política monetaria, fiscal, las crisis financieras y el crecimiento económico. Todo esto, bueno, para traer un poco la historia al relato de macroeconomía, aparece Keynes con su propuesta teórica debido a que en 1930 hubo una crisis a nivel mundial, precisamente en Estados Unidos, y que se expandió a todo el mundo debido a que en esa época la economía ya se encontraba en periodo de globalización. Entonces, esta crisis lo que provocó fue aumento del desempleo, aumento de la pobreza, crisis económicas en la mayor parte de los países del mundo, particularmente porque ya para esa época Estados Unidos era una potencia económica y la mayoría de los países desarrollados en subdesarrollo dependían de la economía de Estados Unidos. Entonces, al emerger la crisis económica en Estados Unidos, esto tuvo impacto en los demás países. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis económica? Aumento del desempleo, la pobreza, aumento de la inflación. Entonces, para esa época no había propuestas económicas en relación a la macroeconomía. Viene Keynes y dice, bueno, acá hay un gran problema, hay que pensar de qué manera se va a resolver. Y una de las propuestas era la intervención del Estado en la economía para poder estabilizar, ¿sí? Para poder estabilizar el empleo, la inflación y regular la pobreza. Bien, entonces, en síntesis a todo esto, la macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto. Esto quiere decir qué pasa a nivel poblacional en la economía. Es decir, no va a estudiar qué pasa en las economías domésticas adentro del hogar, sino va a ir más allá. Y como va a ir más allá y va a implicar al gran porcentaje de la población, vamos a pensar también cuál es el rol del Estado en la macroeconomía. Acá vemos que en la diapositiva aparece equilibrio entre la macroeconomía y la microeconomía porque las políticas gubernamentales descifradas en políticas fiscales y monetarias van a tender a buscar este equilibrio entre la macro y la microeconomía. Ahora vamos a ver bien en detalle qué es la microeconomía, pero como dice la palabra, son economías pequeñas. Podemos pensar que la microeconomía está enfocada en la economía de los hogares, en las economías individuales. Es decir, si yo tengo un ingreso de tanto dinero, tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar los impuestos, viajar y comer, voy a tener que organizarme internamente a nivel individual cómo es mi economía, en función a mis ingresos y mis gastos. Esto vendría a estudiar la microeconomía. La macroeconomía va a estudiar, por ejemplo, cuál es el precio de los alimentos, cuál es el precio de los impuestos, cuál es el precio del transporte público. Bien, entonces uno de los principales objetivos de la política económica, cuando hablamos de política económica vamos a estar hablando de macroeconomía, porque estamos hablando de las visiones en conjunto de la economía, y
esto le va a pertenecer a un rol y función del Estado, la política económica. Si bien pensamos, nosotros en nuestros hogares no estamos a cargo de la política económica, entonces ya al nombrar la palabra podemos pensar de quién es el rol de ejercer la política económica, es del Estado. Entonces, uno de los principales objetivos de la política económica es mejorar el bienestar de la población. Promover el crecimiento económico, promover el empleo, promover la estabilidad de los precios, la adecuada distribución de la renta y la riqueza, y un equilibrio en la balanza de pagos. Estos son algunos de los objetivos de la política económica, uno de los intereses del estudio de la ciencia y la macroeconomía. Ahora vamos a ver que cuando hablamos de economía, vamos a hablar de la macro y de la microeconomía, pero hoy, en la clase de hoy, y específicamente en esta unidad, vamos a tratar de entender qué estudia la macro, qué estudia la micro, pero después en la vida diaria eso se va dando en forma interrelacionada. Entonces, algunas variables macroeconómicas importantes. ¿Qué queremos decir con variables? ¿Qué estudia? ¿Qué le interesa a la macroeconomía? La producción, el empleo, el desempleo, la inflación, el nivel general de precios, los salarios, los tipos de cambio. Cuando empezamos a ver y pensar en estos conceptos, ya por la cuestión de ser ciudadanos y ser consumidores y vivir dentro de una sociedad, nos podemos dar idea de que estas variables atraviesan a toda la sociedad. Entonces, ya al interpretar que el concepto de la macroeconomía va a estudiar las variables a nivel poblacional, podemos relacionarlos con estas variables que aparecen acá en la diapositiva. Bueno, un poco como para ir en detalle en cada una de estas variables, vamos a encontrar el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es un indicador que va a medir la riqueza de cada país, es decir, la cantidad de bienes y servicios en su sumatoria final que produce un país en un periodo determinado, que por lo general es un año. Estos indicadores se miden a nivel global. Entonces esto nos va a permitir comparar el nivel de riqueza de un país con el nivel de riqueza de los demás países. Y este indicador se va a desglosar en el PBI per cápita, que es el PBI por el número de habitantes del país. Es decir, cuál es la producción de bienes y servicios que le correspondería a cada habitante en términos más bien conceptuales, porque no es que en la realidad este PBI le corresponde a cada persona, que cada persona puede acceder, porque bueno, después empiezan a aparecer otras variables que van a facilitar o limitar el acceso a estos bienes y servicios. Entonces, si dijimos que el PBI es la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un tiempo determinado, que por lo general es un año, nos va a permitir comparar la riqueza año a año de cada país. Es decir, podemos pensar en el PBI de la Argentina del año 2023 en relación al PBI de la Argentina en relación al año 2024 y podemos ver si la Argentina creció en productividad o si descendió o permaneció estable. Asimismo, como podemos comparar el PBI por habitante, podemos comparar el PBI geográfico dentro de la Argentina. Acá en esta imagen aparece el PBI ordenado en forma decreciente, en donde encontramos que Santa Cruz tiene un PBI mayor a Chaco, que está debajo del cuadro. ¿Esto qué nos quiere decir? Estos numeritos que nos están reflejando, que la producción de la riqueza en Santa Cruz es mayor a la de Chaco. ¿Sí? Esto es por habitantes, dice PBI por per cápita. Bien, entonces acá estos numeritos nos van a permitir comparar con las provincias de la Argentina y poder observar en forma simple dónde está concentrada la riqueza. Por ejemplo, Buenos Aires está tendiendo a las provincias con mayor riqueza, y en el caso de Santiago del Estero, Chaco y Tucumán son las provincias que menor cantidad de riqueza producen por año. Acá en esta parte del gráfico, los grafistas están agrupadas, ¿sí?, por más de $5.000 per cápita por año, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, entre $5.000 y $15.000 per cápita por año. Tenemos a Buenos Aires provincia, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, y las provincias más pobres, Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Asimismo, como podemos comparar el PBI por habitante dentro de las provincias argentinas, a nivel países también se puede comparar de la misma manera. Otra de las variables de estudio
el de la macroeconomía, es el empleo. El empleo se va a poder medir a través de la tasa de empleo o de desempleo. Para poder medir las tasas de empleo o desempleo, tenemos que definir qué es la población económicamente activa. Es decir, la población económicamente activa es la población que se encuentra en edad de trabajar, es decir, mayor de 18 hasta 65 años. 65 años es la edad actual de jubilatoria, que difiere entre varones y mujeres al día de hoy. La tasa de empleo y ocupación será la proporción de las personas económicamente activas, es decir, la población entre 18 años hasta 65 que se encuentra trabajando actualmente. Y la tasa de desempleo es la proporción de la población económicamente activa que se encuentra sin empleo, es decir, la proporción de la población de 18 hasta 65 años que no tiene empleo actualmente. Esto se mide año a año. Es una información que se obtiene a través de unas encuestas, que es la encuesta permanente de hogares, que se lo vamos a ver más adelante. La inflación, bueno, la inflación es un concepto bastante conocido en nuestro país. Vamos a ver que la inflación es el aumento sostenido de los precios en el tiempo en una economía. Bien, perdón, me quería fijar si tenía el audio abierto, porque si no estaba grabando con el audio cerrado iba a ser un problema. Bien, entonces la inflación es el aumento sostenido general de los precios en la economía en un momento determinado. La inflación se va a ir por la tasa de inflación. Esta tasa de inflación nos va a marcar en el tiempo, nos va a marcar cómo van aumentando los precios, ¿sí? Entonces, si el aumento sostenido de los precios se da en el tiempo, vamos a hablar de inflación, y si los precios van descendiendo, vamos a hablar de la deflación. Bien. Entonces, como les mencionaba hace un ratito, que el Estado va a ejercer sus funciones a través de la política económica dentro de una determinada región, un país. Puede ser a nivel país, a nivel provincial, a nivel municipal. Pero en síntesis, la política económica es el ejercicio legítimo de los poderes del Estado, ¿sí? Para poder instrumentar diferentes planes de acción para poder intervenir en la economía, ¿sí? Por ejemplo, si aumenta el empleo, seguramente va a tener que pensar alguna acción política económica para poder regular la tasa del empleo. En el caso de la inflación, establecer políticas económicas para poder controlar el aumento sostenido de los precios. ¿Qué pasa si el Estado no interviene? Sería la pregunta, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en los años 30, en 1930, si el Estado no intervenía en la economía? Eso es una gran pregunta que nos podemos hacer, porque hasta en esa época venían rigiendo las leyes de la microeconomía, que ahora las vamos a ver en un ratito. Entonces, una de las funciones económicas del Estado es asignar recursos, es decir, asignar recursos a la población, a las poblaciones o a los sectores que tienen algún problema en relación al acceso a estos recursos, distribución de ingresos, de la actividad económica. Asimismo, el Estado también puede intervenir subsidiando a las empresas, subsidiando a las personas, estableciendo impuestos y demás. ¿Sí? Por ejemplo, en esta crisis que les comentaba, se tuvieron que tomar decisiones para establecer este tipo de políticas económicas para que el desempleo no siga creciendo y para que no se siga profundizando las crisis. ¿Sí? Bueno, entre las políticas económicas del Estado, las dos políticas podemos desprender a la política monetaria y a la política fiscal. La política monetaria se va a encargar de regular el valor de las monedas, ¿sí? Cada país tiene una moneda determinada. En este contexto de economías globalizadas, vamos a encontrar que hoy en día, en la actualidad, el dólar es la moneda sobre la cual se anclan las demás monedas del mundo, y por lo general, como bien sabemos en nuestro país, se toman políticas económicas en relación al valor del dólar. Es más, se puede pensar que el peso está devaluado o que está bien valuado en relación a su valor relativo en relación al dólar. Entonces, así como en Argentina, los demás países del mundo van tomando decisiones en relación a la política monetaria, cuál es el valor de su moneda, qué pasa cuando se devalúa la moneda, qué pasa cuando se sobrevalúa. Las tasas de interés son los intereses que nos da el banco. Por ejemplo, si ahorramos dinero en un plazo fijo, ¿cuál va a ser esa tasa de interés? Entonces, el Estado se encarga de regular esa tasa de interés, porque si la tasa de interés es muy alta, ¿qué pasa? Todos vamos a guardar el dinero en el banco
y no va a haber dinero circulando para que funcione la economía. Entonces, bueno, todo esto es interés de la economía. Empezamos a ver de a poco cómo el Estado, a través de sus decisiones, empieza a regular el funcionamiento de la economía. ¿Qué pasa? Porque si ahorramos nuestro dinero y no consumimos, ¿qué pasaría? Los productores que producen y venden sus bienes y servicios en el mercado no podrían vender, entonces habría determinada crisis, ¿sí? Bueno, entonces la política monetaria va a venir a intervenir no solo en el valor de la moneda, sino en los valores de las tasas de interés. La política fiscal nos va a venir a hablar de cuáles son las decisiones que toma el Estado en relación a la obra pública, a la infraestructura. ¿Por qué pensamos en obra pública e infraestructura? Porque bueno, muchas veces es necesario que haya caminos para que puedan circular los transportes, para que lleguen el caso de la economía alimentaria, ¿no? Que lo que nos interesa es, bueno, qué pasa con el valor de los alimentos si no hay caminos o rutas adecuadas. Les va a costar mayor cantidad de tiempo el traslado, eso se va a tener impacto en el precio final de los alimentos. ¿Qué pasa si el Estado no se hace cargo de la obra pública y la infraestructura? La tienen que llevar a cabo los propios empresarios. Entonces, si los propios empresarios invierten en infraestructura, obra pública, se va a ver también un impacto en los precios finales de los bienes y los servicios. Bueno, en este caso en relación a los caminos, pero asimismo en relación a diferentes infraestructuras, puentes, más allá de los alimentos y la venta de los alimentos, podemos pensar, bueno, ¿qué pasa si no hay infraestructura en relación a agua potable, cloacas y demás? ¿Sí? Bueno, esto es la política fiscal. Y asimismo también podemos pensar en los subsidios a las familias desempleadas o en los subsidios que brinda el Estado a la industria alimentaria, por ejemplo, para poder estabilizar los precios finales de los alimentos y demás. Bueno, los indicadores económicos, primero, para pensar en indicadores macroeconómicos, tenemos que pensar en qué son los indicadores. Los indicadores son expresiones matemáticas, son numeritos que simplifican los fenómenos complejos. Entonces, de esta manera resumida, podemos interpretar situaciones más complejas, como por ejemplo, el PBI, que eran numeritos que veíamos acá, numeritos muy simples, pero nos están mostrando realidades complejas en relación a cuál es la riqueza entre una provincia en relación a la otra. Asimismo, como vemos al PBI, vamos a encontrar la tasa de inflación, que también es un numerito, ¿sí? La tasa de desempleo, que también son numeritos, pero nos están mostrando detrás de un número realidades bastante complejas. Bueno, algunos indicadores macroeconómicos, PBI, la tasa de inflación, índice de precios del consumidor, que va a marcar nos va a dar información de inflación, ¿sí? El IPC, que después vamos a ver más adelante. Bien, entonces, hasta aquí macroeconomía. Ahora nos queda hablar de la microeconomía. La microeconomía va a venir, como decíamos, que la macroeconomía deviene de las propuestas teóricas de Keynes en la crisis de 1930, que aumentó el desempleo, que hubo mayor pobreza, aumento de la inflación, por cuestiones que estaban sucediendo dentro de los mercados y que se necesitó que intervenga el Estado para que evitar que se profundice la problemática. Esa es la macroeconomía. La microeconomía, como dice la palabra, va a estudiar la visión individualizada de la economía. Y a la propuesta de la microeconomía deviene de los estudios de Adam Smith. Entonces, Adam Smith dedicó mucho tiempo a estudiar cómo funcionaba el mercado, cómo funcionaban las lógicas y las decisiones de los compradores y cómo funcionaban las lógicas y las decisiones de quienes vendían. Entonces, los temas centrales de la microeconomía va a estudiar la formación de los precios dentro de determinados mercados, cómo se asignan los recursos para producir bienes y servicios que se vendan dentro de los mercados, cuál es la conducta de los consumidores y los vendedores, empresas, podemos pensar en empresas hoy en día, y cómo se van a dar todas estas dinámicas entre sí. En síntesis, la microeconomía va a estudiar la oferta, es decir, quienes ofrecen, y la demanda, quienes demandan. ¿Quiénes ofrecen hoy en día? Las empresas, ¿sí? Bueno, hoy en día nosotros vamos al supermercado a comprar productos que están ofrecidos, que se venden, pero detrás de esos productos están las empresas que producen estos alimentos. ¿Quiénes demandan? Los consumidores, ¿sí? Y a partir de este juego de la oferta y la demanda se van a establecer precios. Entonces, en función a cómo funciona este mercado, Smith se dedicó a estudiarlo en profundidad y en detalle. Entonces, en la microeconomía estudia los agentes económicos individuales, cómo se forman los precios y cómo funcionan los mercados, en síntesis. Entonces, los agentes individuales, como lo que estaba diciendo recién, son los consumidores y las empresas. Los variables de estudio de la economía, entonces la oferta,
la demanda, ahora empezamos a tener dos palabras nuevas, que es la oferta y la demanda, lo vamos a ver en una clase, pero ya empiecen a amigarse y a anotar y resaltar estas palabras, oferta y demanda. Los precios de equilibrio, el precio de equilibrio, lo vamos a ver también cuando veamos oferta y demanda, que produce la empresa y los mercados. Bien, a esto, a la microeconomía es una introducción que después lo vamos a ver profundizado cuando veamos oferta y demanda y vamos a profundizar un poco más en relación a lo que decía Smith, en relación a las decisiones y cómo se comportan estos agentes económicos, si estas decisiones surgen espontáneamente o si están o dependen de otros factores. Entonces, como les decía al principio, la micro y la macroeconomía no se dan de forma aislada, sino que están interrelacionadas en la economía general. Entonces vemos que en la microeconomía, vamos a ver aquí, no sé si se llega a señalar, si acá está el cursor señalando, microeconomía va a estudiar las unidades de consumo, las personas, las familias, las empresas, cómo se da el juego de la oferta y la demanda dentro de los mercados. Pensamos, por ejemplo, si vamos a un supermercado, cuáles son los factores que van a incidir en que yo decida comprar cierto alimento, ¿sí? Va a depender de los ingresos, de las capacidades de compra y de otros factores que ya lo vamos a ver. Este ingreso o esta capacidad de compra me va a estar hablando de los accesos de alimentos, ¿sí? Necesito de dinero, de un salario para comprar alimentos. Asimismo, en el caso de que yo pueda producir mis alimentos, se me va a aliviar el acceso a los alimentos. En la macroeconomía tenemos las políticas del Estado, las fiscales, las monetarias, sociales y demás. Vamos a ver que para que haya alimentos en un país, un país tiene que producir alimentos o importar alimentos. Asimismo, si es un país que produce alimentos en exceso o produce alimentos que no se consumen en la región, va a exportar y van a ingresar divisas. Estas divisas van a servir para poder financiar otras cuestiones. Todo esto es rol del Estado. Acá vamos a encontrar que el sistema agroalimentario va a depender de la importación y de la producción de alimentos. Más adelante vamos a ver que la disponibilidad de alimentos, que se encuentran en las hojas de balance, que es una sistematización donde nos va a informar la cantidad de alimentos disponibles en el país. También vamos a ver más adelante la medición de la pobreza, ¿sí? Que estos indicadores de medición de pobreza van a estar relacionados con el acceso a los alimentos, que en fin, en la economía alimentaria lo que nos va a interesar, vamos a ir viendo un montón de contenido para poder llegar a conceptos en relación a la seguridad alimentaria. Podemos acceder a la compra de los alimentos, de qué otras estrategias nos valemos para poder acceder a los alimentos, qué rol cumple el Estado en relación a esa seguridad alimentaria. Y todo esto va a estar enmarcado por el derecho a la alimentación, que el derecho a la alimentación es un derecho constitucional. Por tal motivo, se debe garantizar, es una obligación del Estado, cuando hablamos de Estado, hablamos de la sociedad en general, de que ese derecho esté garantizado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la micro y la macroeconomía empiezan a conjugarse entre sí y todos los conceptos y dimensiones que implican y cómo repercute en la seguridad alimentaria, en el derecho a la alimentación, implicando adecuados o inadecuados estados nutricionales. Bueno, esto hasta aquí, macro y microeconomía. Ahora vamos a ver un poco el tema 2 de la unidad, que es bienes, servicios y necesidades básicas, esto tiene que ver tiene relación directa en cómo se toman las decisiones para que funcione la micro y la macroeconomía, en relación a los recursos, qué van a producir las empresas, en relación a las necesidades básicas, cuáles son los bienes disponibles para producir bienes y servicios, y cómo interviene el Estado en la regulación de todas estas distribuciones. Entonces, un bien es todo aquello que sirve para satisfacer las necesidades que pueden ser básicas o secundarias. En las necesidades primarias vamos a encontrar la vivienda, alimentación, vestimenta, educación. Secundarias pueden ser las del segundo orden, que están más bien relacionadas a situaciones de ocio, como vacaciones, viajes, el automóvil. En el apunte van a encontrar diferentes criterios para clasificar los tipos de bienes. Por ejemplo, los bienes libres, que no son económicos, es el aire, el agua, el aire, la luz solar. Bueno, el agua, si bien tenemos acceso, hay que pagar el agua, pero hasta ahora tenemos acceso. En este país hay regiones del mundo que no tienen acceso al agua. Económicos, sí, por ejemplo, aquellos que requieren una transacción económica para poder acceder a ellos, una casa, ropa, los alimentos.
Por ejemplo, los bienes públicos, que no requieren un pago, directo al menos. Acá tenemos, acá en los ejemplos, dicen hospitales y escuelas. Digo indirecto, pago directo porque indirectamente estamos financiando a través de los impuestos. Bien, y después tienen un montón de otros tipos de bienes que están clasificados según los criterios de escasez, función económica, grado de determinación, acceso. Y eso lo ven en el apunte, está bastante claro. Bueno, el concepto de costo-oportunidad quiere decir que es el costo que un agente económico, agente económico dijimos que somos las personas, los consumidores, las empresas y el Estado, que los agentes económicos afrontan al tomar determinadas decisiones en detrimento de otras. Es decir, si yo decido, por ejemplo, tengo 1.000 pesos, esto es un ejemplo aleatorio porque claramente con 1.000 pesos no me puedo comprar un jean, por ejemplo, yo digo, tengo 1.000 pesos, me compro un jean o lo ahorro. Entonces, mi costo de oportunidad, yo decido finalmente comprar un jean y no lo ahorro, mi costo de oportunidad podría ser la ganancia que yo hubiera obtenido por destinar esos 1.000 pesos a un ahorro en plazo fijo. Es decir, mi costo de oportunidad es la pérdida de los intereses que podría haber obtenido si destinaba esos 1.000 pesos a un plazo fijo versus haberme comprado un jean. Bueno, ese fue mi costo de oportunidad. Perdí los intereses, pero seguramente yo me compré un jean porque tenía ganas de comprar un jean, porque me lo necesitaba, porque, etcétera. ¿Sí? Bien, ese es el concepto de costo de oportunidad. Entonces, ¿por qué aparece el concepto de costo de oportunidad? Porque hay necesidades que son ilimitadas y los recursos son limitados. Yo tengo que decidir si elijo entre la opción A o la opción B. ¿Sí? Necesidades. Bueno, acá la gran pregunta es, ¿cuál es el rol que juega el alimento en el conjunto de necesidades? Les dejo esta pregunta para que la respondan y después la vamos a retomar en la clase, la vamos a tener sincrónica. ¿Cuál es el rol que juega el alimento? ¿Es una necesidad básica? ¿Es un bien de lujo? ¿Cómo me organizo yo mi propia economía familiar en relación a los alimentos? ¿Doy prioridad cuando pienso en mis gastos? ¿Doy prioridad a los alimentos? Pregunta para responderla luego. Otras preguntas que vamos a retomar en la clase sincrónica. ¿Cómo pensamos en la alimentación en contextos de inaccesibilidad alimentaria? Bueno, ¿qué pasa cuando no puedo acceder a los alimentos? No puedo pagarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a las familias que no pueden pagar los alimentos? ¿Qué estrategias y medidas son necesarias? ¿Qué actores deberían intervenir? Bien, ahora vamos a ver factores productivos, agentes económicos y sectores de producción. Los factores productivos son los recursos con los que se cuenta para producir bienes y servicios. Bueno, la economía estudia la manera en que se fijan los precios del trabajo, del capital y de la tierra. Esto viene de la economía clásica de Smith, que Smith decía que el precio está fijado en función de la fuerza de trabajo, es decir, cuánto le debo pagar yo a los obreros de las fábricas. Esto hablo de obreros de las fábricas porque la teoría fue consolidada en la época del capitalismo industrial. Él decía, bueno, ¿cuánto se le debe pagar el salario a los obreros? ¿Cuál es la ganancia que va a obtener el capitalista, que es el que pone los medios de producción, el dueño de la industria, de la fábrica? ¿Cuál es la ganancia? ¿Y cuánto debemos pagar por la tierra alquilada para poder construir esta fábrica? ¿No? Es decir, ¿cuánto pago de alquiler de la fábrica? ¿Cuánto gana el dueño de la fábrica la ganancia? ¿Y cuánto le tenemos que pagar el salario a los obreros? Entonces, en función de toda esa sumatoria, se podía definir el precio. Esta es la teoría de Smith. Hoy en día no necesariamente los precios se fijan de esa manera. Entonces, los recursos de producción, tenemos a la tierra, al trabajo y al capital, que es lo que proponía Smith. Bueno, eh, la tierra es cuánto le voy a pagar al arrendatario, se decía en esa época, el salario, y el capital financiero es la ganancia empresarial. Esos son los recursos. Características de los recursos, bueno, son limitados, ¿sí? Son escasos. Versátiles. Bueno, podemos tener algunos recursos que puedan usarse, adaptarse para diferentes necesidades. Esto está relacionado con el costo de oportunidad. Bueno, los agentes económicos, yo ya lo mencioné, me parece, a lo largo de la clase. Economías domésticas o familias. En las economías domésticas de la familia, bueno, con nuestra familia, ¿no? ¿Qué sucede en la economía familiar? ¿Cuánto ingresa y cuánto gasto? En épocas de aumento de los precios o que no aumentan los salarios, uno por ahí muchas veces tiene que tomar estrategias
para pensar cómo destinar los ingresos a los diferentes gastos. Y acá van a entrar con los bienes, ¿no? Por ejemplo, los bienes de primera necesidad van a estar prioritarios en nuestro listado para destinar los ingresos, para cubrir esas necesidades. A lo mejor si tengo que ajustar mi economía, bueno, mejor digo, bueno, tal vez este verano no me voy de vacaciones o no me compro ese jean que quería. Esas son las decisiones que entran en juego en las unidades domésticas o familias. Las empresas son las unidades básicas de producción de bienes y servicios, es decir, qué decisiones van a tomar las empresas para producir tales y cuáles bienes y servicios y en qué cantidad. Esto es interesante pensar, porque, por ejemplo, retomo el ejemplo de la crisis de 1930, que las empresas entraron en crisis, no pasó solo en 1930, ha pasado a lo largo del tiempo en la historia. Si establecemos la línea del tiempo, vamos a ver que estas crisis sucedieron constantemente. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Cuando tengo un exceso de stock de mercadería y no lo puedo vender. ¿Qué pasa? Hay desempleo, ¿sí? Tenemos que reducir la planta de empleados. Eso implica que haya más pobreza. Entonces, si hay más pobreza, hay menos demanda, aumenta el stock. Esto es bastante complejo, no es tan lineal, pero es como para que tengamos nos demos un poco de idea de cómo funciona esta rueda de la micro y la macroeconomía. Bueno, el Estado, ¿sí? ¿Qué decisiones va a tomar en función a las decisiones que toman las familias y las empresas? Bien, entonces, como pregunta, que después los vamos a retomar en la clase sincrónica, ¿cómo se vinculan las empresas, los consumidores y el Estado en los hechos? ¿Sí? ¿Qué rol consideran que puede cumplir el Estado en las actividades económicas? ¿Qué rol consideran que cumple en nuestro país el Estado en materia de economía? Bien. Bueno, esto vamos a verlo en la próxima clase, ¿sí? Dejo hacer estas preguntitas para que pensemos cómo interviene el Estado en, en las decisiones que toman las familias y las empresas, ¿sí? Bueno, hasta ahora vemos la unidad 2. En la próxima clase, en la clase sincrónica, vamos a retomar los contenidos, vamos a profundizar en lo que estuvimos viendo y nos vemos.